Ecuador. Doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, ¿quién va a estar en desacuerdo con este tipo de reuniones o de acuerdos? Nadie. El problema es que en el Perú se han suscitado ya muchos acuerdos nacionales. Este es el último, el anterior fue con Toledo, antes de Toledo y durante los gobiernos anteriores hubo acuerdos nacionales parecidos, con otros nombres, pero hubo. Pero en ninguna oportunidad se ha dado cumplimiento a los acuerdos. Los acuerdos no han sido sino una especie de antesala para futuras aspiraciones electorales de los que se asociaban al presidente de turno. A mí me hace recuerdo una tira cómica que había antes, no me acuerdo en qué diario, creo que fue en La Crónica, que decía, el otro yo del doctor Merengue. ¿Qué significaba eso? Es aquel que abraza al amigo, le da consejos, etcétera, lo felicita, pero el otro yo está pensando que este fracase para yo sustituirlo. Para nadie es un secreto que el señor Toledo y el señor García, el segundo mucho más audaz y más hábil que el primero, son potenciales candidatos, aspirantes a candidatos a la presidencia de la República para el 2016. Y ellos quisieran que este gobierno fracasara para decir que yo soy el mejor y ahora yo soy el candidato, yo vengo a solucionar los problemas que el actual gobierno no lo ha hecho. Esto ha sido la historia de siempre, porque el Perú es un país que se ha caracterizado por una sociedad desintegrada, o mejor dicho, no integrada, una sociedad sin identidad nacional, de mucha exclusión social, de una unión heterogénea de pensamientos y de razas y de clases y de intenciones, etc. Entonces, yo termino preguntándome en este último acuerdo, que he visto ahí como si estaría haciéndoles una radiografía, ¿quiénes están tras de este acuerdo? ¿A quiénes representa el señor Toledo y a qué grupo representa el señor García? Ya sabemos ellos. Entonces, ojalá que yo me equivoque, pero esto no sea así, pero soy escéptico. Acuerdos en el Perú han existido. Se ha propuesto, por ejemplo, que se produjera alguna vez un gran proyecto nacional, proyecto nacional que se hace generalmente antes del proceso electoral, para que todos los gobiernos, fijada una meta de 20, 25 o 30 años, se comprometan a cumplirla. Probablemente, quién sabe, pudo haber sido un proyecto nacional que podría haberse tenido el rango constitucional para que nadie se apartara de ese camino. Pero yo, la verdad, ojalá me equivoque, ojalá hayan cambiado de opinión, pero conociendo a las uvas de mi mojuelo, yo tengo mucha duda en este tipo de intenciones. Vamos a tener las llamadas del público, nosotros somos los interlocutores, el pueblo es el verdadero comentarista. Quiero leer solo un párrafo del año 2002 de este documento suscrito, donde he leído ya los nombres de aquellas personas que lo firmaron. Y dice en su cuarto párrafo lo siguiente: afirmamos la plena vigencia del Estado de Derecho y del régimen democrático. Un acuerdo nacional debe tener por objeto la lucha frontal contra la pobreza y por la justicia social, a través de una visión compartida del país y de políticas de Estado dirigidas, entre otras, a lograr la universalización del acceso a los servicios de salud y a una educación de calidad, foro de equidad social, la generación de empleo digno y productivo, respetando los derechos sociales, en el marco de una política económica que promueva la inversión, la integración hemisférica, el crecimiento con equidad y que respete el equilibrio fiscal, foro de competitividad, así como la institucionalización de un Estado moderno, descentralizado y ético al servicio de los ciudadanos, foro de institucionalidad y de ética pública. Ustedes lo han escuchado, han pasado 10 años y esto es papel mojado en tinta. ¿O qué dirá el ciudadano? Buenas noches, le damos la bienvenida. Estamos en Habla el Pueblo, buenas noches. Buenas noches, caballero. Mucho gusto. Lo pongo así de fácil. Es la pregunta más fácil de responder. Gracias. Muchas gracias. Casi nos da siempre acertijos nuestro amigo. Vamos con el siguiente ciudadano. Buenas noches. Aló. Caballero, ¿qué tal? Noches.
Mira, Sí. yo no creo que el Acuerdo Nacional sea una plataforma para lanzar candidaturas, en eso sí discrepo totalmente. Más allá de quién lo ha promovido, y de alguna manera es un foro que sí le hace bien, especialmente al gobierno actual, porque tengo entendido que el señor Humala creo que ha sido muy reticente a participar en el Acuerdo Nacional, bueno, por estrategia política, pero hoy sí lo necesita. Y me parece bien también que, aunque sea, vaya a dar un mensaje la presencia de los expresidentes de la República, porque de alguna manera el gobierno tiene que estar mirando, digamos, lo que piensa el Acuerdo Nacional, por ejemplo, en tema de educación. Ustedes le han escuchado al presidente Alan García discrepar en el trato que se está dando a ese tema actualmente por el gobierno. Yo creo que es importante, ¿no? Lo importante es que haya sinceridad y que todo aquel sector que pueda coincidir y plantear temas lo haga libremente. Yo creo que eso puede hacer muy bien al gobierno, más que todo. Muchas gracias, amigo, realmente a los participantes que nos dan más luces en este problema. Aquí se hablaba de derechos sociales, de salario digno, de respeto a los derechos de los trabajadores, y esto se firmó el año 2002. ¿Cuánto hemos avanzado hasta hoy? Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor. Mire, la historia sigue, señores. La historia tiene que seguir, pero a través del diálogo. Dejemos que la gente política que está ahora y esté en su turno, y está muy bien, que madure, que vaya haciendo conciencia de lo que es la democracia. La democracia es conversar, dialogar, y que las autoridades lo hagan delante de su pueblo. Déjenos trabajar bien. Ahora, los pobres, nosotros somos los pobres verdaderos, ¿verdad? Pero no nos alcanza si, vamos a decir, que sube el petróleo, sube el oro, sube la plata, pero a nosotros no nos llega un centavo al bolsillo. Claro, eso va a la infraestructura, en fin, a todos los lugares del Perú. Pero lo importante es que no hagamos guerra como en Colombia, que no hagamos guerra como en otros lugares del mundo, que la gente se mata. Dejémonos vivir en paz, en democracia, en diálogo, en razonamientos. De ahí van a salir muchas razones. La historia no es pequeñita, la historia es larga y sigue y sigue y sigue hasta el infinito. Dejemos que se haga historia ahí. Muchas gracias, señor. Gracias también a usted, amigo. Si esto que parece tan sencillo, dejar que las cosas fluyan, que sea en paz, ¿por qué no se respetan los derechos? ¿Por qué todavía hay una falta de inclusión social en todo orden? ¿Por qué las argollas, el compadrazgo, las cofradías articulan todo y dejan al resto sin derechos? 30 millones de peruanos frente a 20 grupos económicos, por ejemplo. ¿Quién es el que tiene mayor beneficio? Siguiente participante, le damos la bienvenida. Esto es Habla el Pueblo. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, amigo. ¿Cómo está? Señor, disculpe, lo único que falta ahí es la firma de Fujimori nomás. Todos sabemos que Fujimori, Toledo y García son tres fideos de un mismo tallarín. Así que está de más, estamos en la época de los grumetes. Correcto. Está de más para mí gastar tinta en todos esos fulanos. Ya sabemos su pensamiento, su idea. Disculpen, gracias. Muchas gracias. O sea que aquí faltaba la firma de Fujimori. Bueno, hemos leído varios nombres de los firmantes del año 2002. ¿Qué nos dice el ciudadano? Buenas noches. Aló, señor Romero. Bienvenido, amigo. Noches. ¿Cómo está? Me hablo de Comas. Tengo un criterio sobre lo que usted ha puesto, ¿no? Yo digo, ¿cómo hacer un acuerdo nacional con una economía neoliberal? Que liberaliza la economía de acuerdo a oferta y la demanda y depende el país de eso. Y por otro lado descuida la salud, descuida los empleos, descuida la educación, entrega las empresas y los recursos nacionales a precios bajos a empresas transnacionales. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de acuerdo con esa economía neoliberal? La educación, por ejemplo. El desarrollo del intelecto que debe ser no se hizo. Los profesores ahora, por ejemplo, si vemos el nivel educativo, se liberalizó la educación, se le puso competencias a las universidades, se creó institutos pedagógicos, se crearon profesores de segunda o tercera categoría, y ahora vemos los resultados, ¿no? La universidad perdió el peso que tenía la educación. ¿Qué pasa en los deportes? También el deporte se sacó de la Constitución, que es el deporte, la base del desarrollo de todo país está en el deporte, desde la niñez, inclusive antes la niñez con las madres,
¿Para qué? Para tener un mejor deportista y un mejor intelectual con una buena nutrición. ¿Qué se hizo con los recursos naturales? Se entregó por una miseria los recursos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Escasez de petróleo, escasez de recursos. Yo pienso que ya es hora de que este gobierno aplique la economía mixta, donde por un lado se apoya la economía, pero tiene que defender los recursos naturales del país. ¿Para qué? Para que de esa forma, haciendo educación, haciendo deporte, defendiendo los recursos naturales, se construya el nuevo hombre que el Perú merece ese tiempo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias también.